Sergio, vamos a cambiar de tema. Nosotros habíamos anticipado una situación muy particular que se ha generado en las últimas semanas en China con el crecimiento de los contagios de COVID. Hay que recordar que en su momento se había puesto en práctica una política de COVID cero en China. Esto generó un sinfín justamente de protestas, se volvió a foja cero, pero ahora la situación es preocupante. Vamos a escuchar unos testimonios y luego analizamos la situación. ¿Le parece? Perfecto. Informe. 目前疫苗接种率不断提高，救治能力不断增强，医疗物资产能不断扩大，总体供应充足。中国疫情防控形势总体是可预判、可控的，相信中国人民团结应对，很快将迎来经济社会平稳有序发展的新阶段。中方始终本着负责任的态度，同世卫组织和国际社会分享有关信息，愿继续同国际社会团结合作，更好地应对疫情挑战，更好保护人民生命安全，共同推动经济平稳恢复增长，推动构建人类卫生健康共同体。因为特别是急诊呀，然后感染科啊这些直接接触阳性病人的。这些科室的话，它是人手紧缺的，而且他们因为休息的医生很多，那剩下的医生的话就只能顶上去，然后就是维持一个正常的医疗秩序吧，然后负荷还挺大的。但是医院的要求就是，如果你是阳性，但是你能坚持或者你症状很轻的话，你还是应该就是继续再搞，因为现在医院也没有一个很完美的方案去概括所有的问题，就是每天的政策都在改变，就是怎么去让这个流程变得更顺利，然后让大家负荷没有那么重，让这个阳性病人呐、或者是阴性病人呐、这些没有那么多的这些干扰医疗行为的一些事情发生，其实这个还是每天都在。Then China resist having mRNA, and China did not spend a lot of effort on vaccination of old people. Instead, they spend too much effort on PCR. So a lot of observers already point out the cost of PCR almost equal to the cost of vaccination. Why not vaccine old people first? But you can see that China did not do that. Así están las cosas en China por estos días, con una ola de contagios importante. Ya justamente el COVID-0 y esta política que había implementado en su momento China no se pone en práctica, por lo menos por ahora. Hay que ver si nuevamente hay un punto de partida. Sergio, ¿podría haber un punto de partida nuevamente de esta política de COVID-0 que ha generado tantas protestas, pero la situación hoy sanitaria muy complicada, sobre todo en los últimos 20, 25 días? Yo creo que es muy difícil volver atrás, sí. Digamos. Pensaba durante el informe, tengamos en cuenta que todo esto comenzó a principios del 2020. Exacto. Estamos entrando prácticamente en un tercer año. En el mundo y en China particularmente, ¿no es cierto? Lo que digo me parece es, al principio funcionó bien porque evidentemente el temor nos disciplinó a todos, disciplinó a la sociedad china y se cumplió con los requisitos y los estándares y los protocolos. Pero bueno, la fatiga social, los periódicos encierros, los encierros obligatorios, fueron generando precisamente fatiga, cansancio, como nos ha generado también a nosotros por muchos motivos. Entonces me parece que por eso, ahora volver a esa política COVID-0 a rajatabla como había sido antes era imposible. Se intentó, no ha salido bien. No está saliendo bien. Tengamos en cuenta también que parte de toda esa infraestructura hospitalaria, sanitaria y todo ese dispositivo que se había armado 2021, en parte se desarmó, pensando que había una retrocesión sin duda de la epidemia. Bueno, eso no ha vuelto de alguna manera a reconstruirse, el sistema de salud está de alguna manera saturado, complicado por la ausencia de médicos. Y bueno, estamos viendo algunas restricciones y una problematización bastante importante. Y por eso, bueno, ha habido manifestaciones, ha habido una discusión, hay discusiones a nivel de poder político respecto a cómo continuar con el proceso. Pero me parece que desde el punto de vista de volver a querer volver atrás y reordenar las cosas como antes, es muy difícil. Las protestas que hacíamos mención, ¿tuvieron también, según su visión, un trasfondo político?
Y sin duda, a ver, la medida de control social, la medida de COVID-0, los testeos obligatorios, el control de la población, los encierros obligatorios, el cierre de grandes urbes, porque, digamos, Shanghái estuvo cerrado desde marzo hasta junio prácticamente. Claro. Son urbes de 25, 30 millones de habitantes. Y solo Shanghái, pensemos que en otras provincias son mucho más numerosas. Entonces, ese tipo de composición de escenario, más algunas notas políticas internas, que obviamente hay desacuerdos respecto al liderazgo del presidente Xi, hay desacuerdos políticos respecto al formato, al tipo de régimen, y sobre todo a la imposición de este tipo de medidas, evidentemente han hecho cauce a través de las manifestaciones en las que, bueno, se pedía libertad política y demás. A mí me parece que ahí hay una ruptura de la confianza, digamos, de la sociedad china respecto a lo que yo llamaría tal vez un criterio de infalibilidad del partido. Evidentemente, en un primer momento la sociedad china confió que esa era la solución, el encierro, el control, los testeos. La vacunación acompañando también esto, ¿no es cierto? Sí. Pero, evidentemente, ante la imposibilidad de detener el avance de la pandemia, estas fallas en el sistema de salud y estas medidas de querer volver de alguna manera atrás a través de reglas rígidas, bueno, han abierto como una brecha de confianza que bueno, también se ha canalizado a través de estas manifestaciones públicas. Bien, un placer, Sergio Cesarín, que haya venido, que haya estado en esta edición especial. Le deseamos muchas felicidades y muy amable por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme y te deseo a vos en particular y a todo el equipo. Gracias. Felicidades. Igualmente. Nos volvemos.